Ya, ahora sí se está grabando. Mm. Bueno, entonces hoy vamos a terminar con los temas pendientes de miembro inferior que vienen a ser garganta de pie y pie. Garganta de pie es como tobillo. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta región? Bueno, la piel ya ustedes saben las características comunes de esta región. Es delgada, fina, es anatomía de superficie, sobre todo en la parte posterior, porque sabemos que tenemos, lo voy a marcar, al tendón calcáneo, que lo hemos visto varias veces, que está agrupando a tres musculitos. ¿Se acuerdan quiénes llegan distalmente juntos a través del tendón calcáneo al calcáneo? O el tendón de Aquiles, el calcáneo. ¿Recuerdan cuáles son estos músculos que forman la pantorrilla? Son tres, dos iguales y uno diferente. Los géminos y el sole. Sí, perfecto. Géminos a veces les dicen o gastrocnemio o gemelos. Gemelo lateral, medial y el sóleo. Ya, entonces eso es lo que va a ser la mayor parte de la anatomía de superficie, sobre todo atrás. Y bueno, hacia los lados, tanto medial y lateral, vamos a tener a los malleolos. Medial de la tibia y lateral del peroné, en ambos lados. En la región anterior, lo que vamos a encontrar, bueno, en realidad esto es parte de lo que hemos visto en pierna, porque las estructuras vasculares y por tanto venosas también se van continuando en diferentes regiones o más bien van cambiando su nombre si es que se vuelven un vaso pues de mayor calibre o de menor calibre, si es que hablamos de una estructura más periférica. Nosotros habíamos mencionado antes a nuestra vena safena, pero aquí vamos a ver cómo se va formando. En general, en la parte anterior, ¿a quiénes vamos a encontrar? A estas estructuras, a nuestro arco venoso dorsal del pie, así como se acuerdan que habían arcos venosos en la mano, también los vamos a tener en el pie. A ver, otro color. Ya, aquí lo pueden ver. Es dorsal, recuerden que es la parte que da hacia arriba del pie, mientras que la base es la región plantar. Por eso es que se llama arco venoso dorsal del pie. La siguiente estructura que se va a relacionar va a ser, a ver, de otro color, de rojo. Pero como es chiquito no se nota tan bien. Va a ser una vena un poco más pequeña, llamada vena marginal dorsal medial del pie, porque estamos en el dorso del pie, en la parte superior, en la parte medial que da hacia mi dedo gordo, a mi primer dedo del pie. Y por último vamos a tener a nuestra vena, a ver, de color amarillo, a nuestra vena dorsal del dedo grueso. Justamente da en el dorso del primer dedo, del dedo grueso, por acá. ¿Por qué estas tres van a ir juntas o cómo es que se relacionan? Porque estas tres van a ser venas formantes de una que ya hemos estado viendo, que es la vena safena interna, a la cual también la voy a encontrar en la parte superior. Superior, pero lateral, porque se encuentra con relación medial, con la parte más medial de la pierna y por tanto también del tobillo. Entonces, ¿quiénes van a ser las formantes de mi vena safena interna? Que es lo mismo, decir safena interna que safena mayor, incluso a veces la llaman safena magna. Esta vena está formada por tres componentes, o bueno, tres son sus formantes. El arco venoso dorsal del pie, específicamente, si ven, esto es un arco, ¿verdad? Tiene una parte medial y una parte lateral. La parte medial del arco dorsal del pie va a estar drenando su contenido junto a otras dos, a la dorsal del dedo grueso, la del primer dedo, y a la vena marginal dorsal medial del pie.
estas tres juntas van a formar a mi vena safena interna. Otro datito importante que después en otra diapositiva me parece que se puede apreciar mejor, pero se los adelanto, es que esta vena safena interna va a pasar 1 centímetro por delante del maleolo tibial. De aquí lo importante es que recuerden que medialmente la safena interna pasa por delante del maleolo tibial. Ustedes saben que los maleolos están a los extremos, ¿no? Aquí el tibial y aquí el peroneo. Ajá. Entonces, la estructura vascular medial va a pasar por delante de mi maleolo tibial. En cambio, en la parte lateral vamos a ver lo opuesto, va a pasar por detrás. Pero después, ahora vamos a ver su, su opuesto, o bueno, el lado opuesto, que viene a ser la parte lateral. Y como datito, como recordatorio, en realidad, les he puesto esto, femoral. La vena safena interna va a drenar en la vena safena femoral. Y a ver, ahora sí pasamos a ver la siguiente. Ay, ahora sí, del lado opuesto, del lado lateral, vamos a encontrar a nuestra vena safena externa, pero del mismo modo que la safena interna, también vamos a reconocer a lo que está drenando en ella, es decir, las venas o estructuras formantes. ¿Cuáles van a ser? Primero vamos a tener a lo mismo que era el primer componente de la safena externa, el arco venoso dorsal del pie, porque es un arco, tiene dos extremos. En este caso hablamos, aquí está mi arco, estamos hablando del extremo lateral. Después vamos a tener a mi vena, a ver, de color verde, a mi vena marginal dorsal lateral del pie. Si tenía una medial es porque tengo una dorsal. De nuevo, perdón, tenía una medial, tengo una lateral. Y de nuevo me encuentro en el dorso del pie, ¿verdad? Entonces aquí es una pequeñita que debe estar junto a la parte, al extremo lateral de mi arco venoso del pie, dorsal del pie. Y por último vamos a tener de color moradito a mi vena dorsal del quinto dedo. ¿Dónde está? En mi dedo chiquito, mi quinto dedo. Estas tres se juntan para dar origen a nuestra vena safena externa, que se encuentra lateralizada. Y a diferencia de mi safena interna, esta safena externa va a pasar de pierna a tobillo por detrás del maleolo peroneo. Bueno, aquí se los dejé. Ah, y otra cosa importante es que estas venas no van a pasar solas. Esta vena safena externa va a estar siempre acompañada del nervio safeno externo. Y recuerden que el safeno externo también se llama safeno sural o simplemente nervio sural, por si acaso, son sinónimos. Juntos es que van a pasar por detrás del maleolo peroneo. Ah, y otra cosa que deben recordar es que ¿de dónde salió esta vena safena externa? De mi vena poplitea. Bueno, en realidad al revés, porque es venoso. Entonces, la poplitea va a recibir el drenaje, el contenido de mi vena safena externa. Va a llegar hasta aquí. Y en realidad esta vena safena externa inicia posterior. Justo es por eso que está viniendo de atrás hacia adelante, pasa por detrás del maleolo peroneo, porque inicia en el momento en el que por detrás está atravesando la fascia. Ahí es que se vuelve vena safena externa. Entonces, este cuadrito para recordar, solo para que lo tengan fijado, quienes forman a mi vena safena externa, arco dorsal venoso del pie, vena marginal dorsal lateral del pie y vena dorsal del quinto dedo. Los tres son formantes de mi vena safena externa, externa, lateral o menor. Recuerden que son sinónimos. Aquí en esta imagen sí se puede observar mejor. Eso era lo que les decía. Esta es la safena interna o safena mayor.
y esta es la safena externa o menor, que se puede observar mejor. La primera de estas desde una vista medial. ¿Por qué? Porque sé que aquí está mi malleolo tibial marcadito y justo por delante va a estar pasando mi safena interna. Ay, creo que se me había pasado mencionarles, pero la safena interna tampoco nunca va sola. La safena interna va a estar pasando con el nervio safeno interno. Bueno, en la imagen ya he marcado otras cositas, pero aquí se puede ver mejor que, uy, en esta primera imagen se podía observar mejor que junto a mi vaso, junto a mi vena, está pasando mi nervio safeno interno. En cambio, ya les había mencionado que la safena externa va a pasar con el nervio safeno externo o sural. Ya. Y bueno, aquí ven cómo está pasando la safena externa justo por detrás del malleolo peroneo. Importante recordar esto porque ahorita vamos a estudiar retináculos. ¿Se acuerdan que para miembro superior, cuando veíamos muñeca, dividimos las estructuras que pasaban, o mejor dicho, estas estaban divididas en diferentes compartimentos en función al retináculo con el que tenían relación, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos lo mismo. Como son bastantes estructuras vasculares, nerviosas y tendones de músculos que en su origen son más carnosos, pero distalmente se vuelven tendinosos, lo mismo va a pasar en miembro inferior. Lo que necesita el cuerpo es separar estas estructuras para que no haya impedimento en su paso a las partes más distales. ¿Y cómo es que se logra esto? Con la separación de los retináculos. La diferencia es que en miembro inferior, en el tobillo, vamos a encontrar 3 retináculos, ya no solo 2. Vamos a tener uno anterior y 2 posteriores. ¿Por qué? Porque atrás tenemos la división importante de nuestro tendón calcáneo, nuestro tendón de Aquiles. Está haciendo una división, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más a detalle, pero ya. Desde ahorita saben que son 3 retináculos. Entonces, vamos a ver primero la región anterior. Antes de pasar específicamente a eso, necesitamos también saber cuáles son los nervios importantes. Vamos a tener principalmente a 2. A ver, de amarillito mi nervio peroneo superficial, que es lo mismo que decir nervio músculo cutáneo. Este principalmente da origen a estas ramitas, nervios colaterales digitales, dorsales, mediales y laterales. En general, nervios colaterales digitales, dorsales. Colaterales porque de cada dígito, de cada uno que se va al dedo, se van a dividir en 2, en una ramita lateral y una ramita medial para cada uno de los dedos que está inervando, excepto el último de estos, porque va a ir del primer dedo, es decir, de mi dedo gordo, hasta el cuarto dedo, pero al cuarto dedo solo abarca la mitad del cuarto dedo. Entonces, para el primer dedo sí me va a dar 2 ramitas, ¿ok? Una medial y una lateral. Después, para el segundo dedo, lo mismo, me va a dar, a ver, lo voy a agrandar, ya, me va a dar una ramita, ay no, no lo puedo marcar, ya, una ramita medial y una ramita lateral. Lo mismo para el tercero, son 2 ramitas, en cambio para el cuarto solo tiene una ramita y es la rama medial. Entonces decimos que el nervio peroneo superficial o músculo cutáneo se encarga de la inervación de los 3 primeros dedos y la mitad medial del cuarto dedo. Mientras que el opuesto, perdón, y antes de pasar, ¿dónde lo encuentro? Por aquí voy a ver a mi nervio. Y después, al pasar el retináculo, es que recién da a mis nervios colaterales, digitales, dorsales, con una ramita medial y lateral para los 3 primeros dedos y para el cuarto dedo únicamente una ramita medial. ¿Ok? Y si es que me estoy quedando en el cuarto dedo, necesito otro que se encargue de inervar al quinto dedo y a la mitad lateral del cuarto dedo, ¿verdad? ¿Cuál es ese?
es mi otro nervio importante en esta región, mi nervio safeno externo o sural. ¿Con quién iba ese? ¿Con qué vena recorría el nervio safeno externo su descenso? Justo al lado del maleolo peroneo. Se los acabo de mencionar, Vena, nos encontramos. Sí, dime. vena safena externa o menor. Sí, perfecto, perfecto. Ajá, nos encontramos en la parte más lateral, entonces está yendo junto a la vena safena externa o menor, o lateral. Y juntos es que pasan por detrás de mi maleolo peroneo y van a volverse más superficiales y también lateralizados al pasar esta región. Y es ahí cuando se dividen, al pasar el retináculo, que se van a dividir en dígitos dorsales, colaterales, digitales, dorsales. Y van a dar ramitas medial y lateral para el quinto dedo y para el cuarto dedo únicamente una rama lateral, que era lo que le faltaba para completar su inervación, ¿verdad? Aquí la voy a poner. Ay, no. Así. Y bueno, para el quinto dedo sí son dos ramitas, una lateral y una medial. Em, listo. Ahora sí pasamos a la fascia, es decir, vamos a estudiar los retináculos y todas las estructuras que están pasando a través de ellos. Empezamos con lo que vemos hacia adelante. ¿Cuál es ese? Mi retináculo extensor. Saben que en miembro inferior los extensores están hacia adelante y los flexores se encuentran hacia atrás, ¿ok? Entonces, hacia adelante tenemos al retináculo extensor. Es lo mismo que decir ligamento anular anterior del tarso. Retináculo es lo mismo que ligamento anular, ¿ok? Y bueno, ustedes saben que esto es el tarso porque estamos en pie, no en mano. Y anterior porque se encuentra en la parte más ventral, ¿ok? Entonces, ¿en dónde lo vamos a encontrar? Este va a tener inserciones, porque va a ser más o menos grande, reconocible, ¿ok? En la parte más lateral lo vamos a encontrar en la apófisis mayor del calcáneo. Si se quieren acordar más fácil, en el calcáneo. En cambio, en la parte más medial vamos a tener diferencia de dos llegadas. Va a llegar en dos fascículos. El fascículo ascendente, que va para arriba, va a llegar ¿a dónde? A la tibia, primero en general, aparte de mi tibia, de mi huesito. También va a llegar a mi maleolo tibial, específicamente el cachito más medial que tiene el maleolo que está formando esa superficie en el tobillo característica. Y se va a unir de esta forma para formar mi fascículo ascendente. Pero no es el único que tengo. El siguiente fascículo, a ver, de grado, va a llegar en cambio al navicular. Navicular o escafoides, que saben que es mi huesito que se encuentra en el tarso. Entonces va a ir de calcáneo a navicular o escafoides. ¿Cómo lo veo? Ay, aquí está. Así va a ir. Está yendo hacia abajo, ¿verdad? Porque es el fascículo descendente. Entonces, mi retináculo extensor va a tener dos fascículos, uno ascendente y uno descendente. El origen lateral va a ser siempre el calcáneo, específicamente la apófisis mayor del calcáneo. El ascendente se va hacia la tibia y el maleolo tibial, en cambio, el descendente se va hacia el escafoides. Así es como lo pueden ver. Yo lo había marcado. A ver, este es el fascículo descendente de moradito y el fascículo ascendente de naranja. Ahí está. Ese es mi retináculo. Ahora, vamos a dividir las estructuras que están pasando, discurriendo a través de este retináculo en correderas. Lo mismo que pasaba en miembro inferior, en miembro superior, en la muñeca, vamos a usarlo aquí. Correderas porque hay tejido que está envolviendo los tendones que están pasando a través del retináculo. La primera corredera va a contener al tibial anterior. ¿Dónde lo encuentro?
A ver, primero voy a borrar esto para que se note mejor y no los distraiga. Ya. A ver, de color amarillo, les voy a marcar la primera corredera. Esta es la primera corredera. Aquí lo puedo encontrar. ¿Quién es? Es el tendón del tibial anterior. La segunda corredera, otra cosa es que vas contando las correderas de medial a lateral. Es decir, empiezas por el que está más pegado al primer dedo. ¿Ok? El siguiente tendón que vamos a ver y que corresponde a la segunda corredera es el tendón del extensor largo del dedo grueso, que va a llegar hasta mi primer dedo, hasta el dedo grueso. Y ya lo habíamos mencionado antes cuando vimos musculitos. Ese es el que corresponde a la segunda corredera. Y por último, en esta parte, vamos a encontrar en la tercera corredera al extensor largo común de los dedos, que se va a los 4 últimos dedos. Aquí lo puedo ver. Pero que en realidad la corredera es lo que está encapsulando, por así decirlo, a los tendones para que lleguen más distalmente ya separados. Mi corredera es esta parte, es todo esto, que está agrupando a los tendones para que luego ya lleguen por separado a los 4 últimos dedos. Pero esto no es lo único que está discurriendo a través de ahí, sino que también vamos a tener vasos y nervios profundos. Hasta ahorita habíamos visto lo que está más superficial, porque esa inervación que les dije, el dígito de las colaterales dígito dorsales, tanto lateral como medial en sus ramitas más extremas para los pies, corresponden a la inervación superficial. Pero ahora vamos a ver qué se encuentra en la parte más profunda. Vamos a tener en arterias a nuestra arteria tibial anterior. ¿Dónde está? Aquí. Aquí la encuentras. Esta es mi arteria tibial anterior. Y esta arteria tibial anterior va a estar medial a la arteria, perdón, va a encargarse de la irrigación de mi músculo tibial anterior, ¿ok? Y justo esto es porque se encuentra al lado de este, o mejor dicho, va a discurrir al lado de este. Pero siempre cuando mencionamos a la arteria tibial anterior, se tiene como referencia que va a estar entre estas dos estructuras, al tibial anterior y al músculo extensor largo del dedo grueso. El tibial anterior se encuentra más medial porque corresponde justamente a la primera corredera, lo que acabamos de ver, ¿verdad? En cambio, el que corresponde justamente a la segunda corredera es el extensor largo del dedo grueso. Entre estas dos estructuras es que discurre mi arteria tibial anterior. Ese dato sí puede ser importante, así que sería bueno que lo recuerden. Mi tibial anterior, mi arteria tibial anterior va a encontrarse discurriendo descendentemente entre mi músculo tibial anterior, que es más medial, y mi músculo extensor largo del dedo grueso, que está más lateralizado. La siguiente arteria importante que encontramos en esta región es la arteria malleolar medial. Aquí no se puede ver tan bien, pero se las marco. Se encuentra justo en el malleolo de la tibia. Y esta es una ramita que está saliendo de mi arteria tibial anterior. Aquí no se observa también, pero es una ramita que está saliendo de esta primera que les acabo de mencionar. Y por último tengo a mi arteria malleolar lateral, que es también una rama que está saliendo de aquí de mi tibial anterior, pero que se va al lado opuesto, se va al malleolo peroneo. Ya. Y de ahí el nervio más importante que vamos a encontrar en esta región es nuestro nervio peroneo profundo, también llamado tibial anterior. Peroneo profundo o tibial anterior. Ahí. No lo puedo marcar solo, pero pues, ya bueno, aquí lo encontramos, aquí está.
Y este, a su vez, va a dar origen a dos ramas. Tampoco se aprecia tan bien en la imagen, pero miren, lo que estoy marcando ahorita, este es el músculo pedio, ¿ok? Y aquí obviamente está diseccionado ya, pero mi músculo pedio va a estar recubriendo toda esta superficie. Es un músculo carnoso, no muy largo, pero sí ancho para la estructura que cubre o la región a la que corresponde. Y este va a estar inervado por la rama lateral y por tanto motora, porque la rama lateral es la rama motora de mi nervio peroneo profundo, pero no es la única rama que da. Ok, aquí está mi ramita para mi músculo pedio, pero va a dar otra rama distalmente, la rama sensitiva, que es la rama medial. Entonces, medial, sensitivo y lateral, motor. Específicamente para quién? Para mi músculo pélvico. ¿Ok? Ahora sí, pasamos a la región posterior. Yo les había dicho que vamos a tener relieves importantes formados por los malleolos y por el calcáneo, perdón, por el tendón calcáneo o el tendón de Aquiles. ¿Dónde lo veo? Aquí está mi tendón de Aquiles o tendón calcáneo en ambos lados. Esto forma una especie de separación. Hacia los extremos están mis malleolos, mi malleolo tibial y mi malleolo peroneo en uno. Entre ellos vamos a encontrar celdas. Vamos a tener una celda medial entre el malleolo tibial y el tendón calcáneo. Y vamos a tener una celda lateral entre el malleolo peroneo y el tendón calcáneo. ¿Ok? ¿Por qué me importa eso? Porque es donde vamos a encontrar a los otros dos retináculos. En la parte más medial vamos a encontrar a mi retináculo flexor, en esta parte. El que está entre quiénes, entre el tendón del calcáneo y el malleolo tibial. En cambio, al lado opuesto, en la parte más lateral, vamos a tener al retináculo peroneo, que corresponde a la celda lateral. ¿En dónde está la celda lateral? Está entre el malleolo peroneo y el tendón calcáneo. ¿Ok? Entonces, hacia adentro, en conclusión, así más rápido para que recuerden ahorita y sigan la hilación, hacia adentro está el retináculo flexor y hacia afuera el peroneo. ¿Ok? Vamos a empezar con el retináculo flexor hacia adentro, que también es llamado ligamento anular. Ustedes saben que es lo mismo que retináculo. Ligamento anular medial del tarso, porque estamos en la parte medial, hacia adentro, ¿ok? ¿Cuáles van a ser sus inserciones? Sus inserciones proximalmente, ¿en dónde va a estar? En el malleolo de la tibia. Y distalmente, ¿hacia dónde llega? ¿Qué huesito es este del talón? El calcáneo. Entonces, así es como está insertado mi retináculo flexor. ¿Ok? Esta es la parte más medial. Eh, a su vez, este retináculo va a tener correderas. Si se dan cuenta, aquí puede que sean más correderas, pero son más sencillas de aprender porque el contenido de cada una es menor. Menos cosas están pasando por cada corredera. Del mismo modo que en la parte de adelante, aquí vamos a tener tres correderas. La primera corredera corresponde al tendón del tibial posterior. ¿Dónde lo encuentro? Aquí. En este caso, vamos a contar de adelante para atrás, ¿ok? De lo más anterior hacia lo que está más pegado hacia el calcáneo, hacia el talón. Entonces, mi primera corredera corresponde al tibial posterior. Mi segunda corredera corresponde a mi flexor largo común de los dedos. Recuerden que ya nos encontramos hacia atrás. Estamos, tanto el retináculo flexor como el retináculo peroneo están hacia atrás, ¿verdad? Entonces aquí es donde vamos a encontrar a mis flexores, ¿ok? Vamos a tener a mi flexor largo común de los dedos, que se va a ir a los 4 últimos dedos. Y en la tercera corredera, en cambio, vamos a encontrar, a ver, de rojo.
a mi flexor largo del dedo grueso. ¿Dónde está? Acá está. Te lo presento. Esas son mis tres correderas del retináculo flexor. Retináculo flexor o ligamento anular medial del tarso, que se encuentra en la parte más medial, hacia adentro. A su vez, se ubica en la región medio dorsal del tobillo y vamos a delimitar paredes. La pared lateral, porque para esto quiero que tengan un poco de imaginación. Las estructuras que acabamos de mencionar en las correderas están pasando a través de prácticamente como un túnel que se está formando por el retináculo flexor hacia la parte más superficial y pues las estructuras óseas están formando una especie de cavidad para que estos tendones discurran a través de este túnel. Entonces, si es un túnel, imagínense que es un túnel más o menos cuadrangular y por tanto va a tener paredes, ¿ok? La pared lateral va a ser el maleolo tibial y el calcáneo. ¿Dónde los encuentro? Aquí. Lateral significa que está hacia afuera, ¿verdad? Entonces, aquí está mi maleolo tibial y mi calcáneo, mis huesitos. En cambio, en la parte más medial voy a encontrar a mi retináculo flexor. ¿Dónde está? Acá. Es la parte que está más superficial y por tanto más hacia adentro. Espero que pueda hacerlos imaginar esto. Mejor de otro color. Ya, de naranjita. No, de color rosado. Ya. Bueno, entonces, el retináculo es lo que está más superficial y por tanto más medial, en ambos lados. En cambio, los huesitos están por debajo, más profundos que el retináculo, por tanto son las paredes laterales, porque están yendo más hacia afuera por estar más hacia adentro. Bueno, lo importante aquí son el contenido. Porque en las paredes es muy raro que les pregunten, o estructuras de referencia, solo era para que más o menos se ubiquen espacialmente. A través de aquí, quienes discurren, ya vimos a nuestras tres correderas, pero las tres correderas no son el único contenido, sino que a esto le vamos a agregar una estructura más, que es el van tibial posterior. Porque yo les había mencionado al tibial posterior, pero este no va a pasar solito, sino que es van. Vena, arteria, nervio. En realidad, dos venas satélites, arteria y nervio, tibial posterior. ¿Dónde los encuentro? Aquí. Específicamente, ¿entre quiénes? Específicamente entre la segunda y tercera corredera, por lo tanto, se encuentra entre el flexor largo común de los dedos y el flexor largo del dedo grueso. Primero común de los dedos es la segunda corredera y del dedo grueso es la tercera corredera. Listo. Esas vienen a ser mis estructuras. Aquí tengo mejor ubicado, mejor señalado a mi van tibial posterior y a mis tendones que se encuentran justo con relación los flexores del común de los dedos y del dedo grueso. Otra cosita importante aquí van a ser los ramos terminales, porque vamos a ver las estructuras más distales ahorita que revisemos a detalle pie. Entonces me importa saber quiénes van a ser las arterias que encontramos en esta región. Algunas importantes son las que salen de mi arteria tibial posterior. ¿Dónde está? Aquí está, miren, al pasar el retináculo. Y esta se va a dividir en dos ramitas, en mi arteria plantar medial y mi arteria plantar lateral. Es decir, que va a estar encargado de la inervación de la planta del pie. Una ramita medial y una ramita lateral que se encuentran en la base. En cambio, en cuanto a inervación, mi nervio tibial posterior se va a dividir
del mismo modo y va a estar acompañando a estas ramas que acabamos de mencionar en nervio plantar medial y nervio plantar lateral. El nervio plantar medial va junto a la arteria plantar medial y el nervio plantar lateral va junto a mi arteria plantar lateral. Entonces, ellos se encargan de la inervación e irrigación respectivamente de la planta del pie. Pasamos a ver ahora sí a nuestro último retináculo, es el retináculo peroneo, en donde lo encuentro en la celda lateral. La celda lateral, para que nunca se les olvide, se encuentra entre el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles y mi malleolo peroneo. ¿Dónde están, Diana? Aquí están, aquí están. Este es mi malleolo peroneo. Este es mi tendón de Aquiles, ustedes saben. Entre ellos encuentro mi celda, que es todo esto. Pero mi retináculo, ¿hacia dónde está llegando? Primero lo encontramos claro en el malleolo peroneo, pero también va a llegar a otra estructura ósea, a mi calcáneo. Aquí, ahí es que encuentro a mi retináculo peroneo lateral. Ay, perdón. Y por último, a diferencia de los anteriores retináculos, este únicamente va a tener 2 correderas, ya no 3. Tanto el anterior como el flexor tenían 3, ¿verdad? En cambio, este va a tener únicamente 2. ¿Cuáles van a ser? La primera corredera es la del peroneo lateral corto y la segunda corredera es la del peroneo lateral largo. Yo les había comentado que sus nombres corresponden a las estructuras, sobre todo más distales, tanto proximal, inserciones proximales como distales, porque el largo claramente es mucho más largo, e incluso va a cruzar la planta del pie, pasa justo por delante del calcáneo y va a ser como una diagonal en recorrido. Ok, solo como recordatorio, pero ustedes ya saben eso. Ahora sí, pasamos netamente a lo que es pie, porque estábamos viendo como que todo lo previo. Entonces, cuando estudiamos pie, normalmente para poder dividir en porciones, regiones, subregiones, pues hacemos referencia al eje medio del pie y este lo trazamos imaginariamente a nivel del segundo dedo y por tanto segundo metatarsiano, para poder dividir nuestro pie en una región medial y una región lateral. Entonces, todo lo que está por la parte más medial al segundo dedo es la región medial, en cambio, lo que está más allá de mi segundo dedo, pues es la región lateral. La piel, ustedes saben, las características comunes es delgada, se pueden ver las venas superficiales en muchos casos. Y esto también tiene mucho que ver con que estas venas son bastante importantes. Aquí ya no encontramos muchos músculos carnosos, sino más bien el paso de varios tendones, como hemos estado viendo. Entonces, estas estructuras vasculares superficiales van a ser bastante evidentes. Ya hemos hablado de estas, prácticamente se las he explicado, pero aquí lo tenemos graficado de forma más sutil, tal vez. Primero, a ver, ¿dónde está? Arco venoso, ya. Vamos a tener a mi arco venoso dorsal del pie, porque si este es mi pie y esta es la parte anterior, o lo que veo como en la parte superior, si yo bajo mi vista hacia mi pie, veo esta parte del pie, ¿verdad? Es el dorso del pie. En mi dorso del pie voy a tener un arco venoso y este arco venoso del pie va a estar relacionado con otras 2 estructuras venosas de cada uno de los lados. En la parte más medial que da hacia mi dedo gordo voy a tener primero a mi vena dorsal del dedo grueso, mi vena dorsal del dedo grueso, a mi vena marginal dorsal medial del pie y de este lado, tanto la vena marginal dorsal medial del pie como la vena dorsal del dedo grueso y el extremo medial de mi arco venoso dorsal del pie van a dar origen a la famosísima vena safena interna o safena mayor.
o medial. En cambio, del lado opuesto, voy a tener a mi vena dorsal del quinto dedo de mi dedo chiquito, a mi vena marginal dorsal lateral del pie, lateral, porque estamos en la región más lateral, y estas dos junto al extremo lateral del arco venoso dorsal del pie van a dar origen a mi vena safena externa o safena menor, que le he puesto así en puntitos porque si se acuerdan, mi vena safena externa nace de atrás. Ahí no lo puedo dibujar aquí, pero están haciendo de atrás, cuando atraviesa la fascia, después de ya toda la región poplitea, pues se vuelve vena safena externa y va a tener un recorrido de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo. Bueno, las venas en realidad tienen un recorrido opuesto, pero es un recorrido verticalizado que va a ir, va a pasar en el tobillo por delante o por detrás de mi maliolo. ¿Se acuerdan de eso? La externa pasa por delante o por detrás del maliolo peroneo. ¿Detrás? Sí, perfecto, detrás. La externa pasa detrás del maliolo peroneo y la interna pasa por delante del maliolo tibial. Listo. Y bueno, básicamente esas son las estructuras venosas importantes en la parte dorsal. Esto se los he puesto como recordatorio para que fijen ese concepto, pero es básicamente lo que ya les expliqué. Y ahora pasamos a nervios, nervios superficiales, un poquito de lo que ya vimos también. Vamos a tener a mi nervio peroneo superficial o músculo cutáneo, que se los había mencionado. ¿Dónde lo encontramos? Lo vamos a encontrar inervando superficialmente la parte dorsal y específicamente en la región más medial y media del dorso de nuestro pie. ¿Por qué? Porque va a dar sus ramitas colaterales dígito-dorsales, dos para cada una, ustedes ya saben, para los tres primeros dedos y una ramita medial para el cuarto dedo. Hasta aquí llega, encargado de toda esa inervación. A otro músculo, perdón, a otro nervio que teníamos es al que completa la inervación dígito dorsal. ¿Cuál es este? Ay, de color rosado, ya, de color rosado. El nervio safeno externo o safeno sural o nervio sural. ¿Dónde lo encuentro? En la parte más lateral, porque va a dar igual las ramitas colaterales dígito dorsales con unas extensiones, prolongaciones lateral y medial para el último dedo, para el quinto dedo, para el dedo chiquito, dos, y para el cuarto dedo da únicamente la rama que le faltaba, que era la ramita lateral, para completar la inervación superficial del dorso del pie. Pero tenemos dos extra. ¿Cuáles son? Vamos a tener a un nervio peroneo profundo o tibial anterior. ¿Dónde lo encuentro? Aquí está. Te lo presento. Ay, bueno, está marcado de amarillito. Y por último, vamos a tener a mi nervio safeno interno. En realidad ya los habíamos mencionado también, pero van a estar también presentes en la parte superficial del dorso del pie. Bueno, pasamos. Estos datos también se los he puesto como recordatorio, pero se los había mencionado. Por ejemplo, la safena externa va a estar drenando en la poplitea. Ustedes saben eso. El nervio sural y la safena externa entran al pie por detrás del maliolo peroneo. En cambio, del lado opuesto, la interna va a pasar por delante del maliolo tibial. Este es un recuento de las venas que hemos visto, los nervios que les he mencionado y les he marcado. Son los más importantes en tejido celular subcutáneo porque son relativamente superficiales. Ahora sí pasamos a ya estructuras más profundas y para esto hablamos de fascia. La fascia en esta región se va a dividir en dos porciones, una medial y una lateral. La lateral está en el borde lateral del quinto metatarsiano, del último dedo del dedo chiquito. En cambio, la parte más medial en el borde medial del primer metatarsiano, del dedo gordo.
Eso es básicamente lo importante en fascia. Ahora sí vamos a ver músculos y tendones. Ustedes saben que principalmente hay tendones, pero no significa que no haya músculos. Hay músculos pequeñitos que se encuentran entre dedo y dedo y también algunos con relación a las estructuras que están discurriendo, ¿ok? Entonces, en el primer plano, ¿qué vamos a tener? El primer plano es el plano tendinoso, lo que incluso si es que ustedes se tocan el dorso del pie, pueden sentir a veces, sobre todo si es que mueven los dedos, cómo es que están ahí en la parte más superficial los tendones. Incluso si alguien es delgado, se suele marcar ahí los tendones. Eso es porque en el primer plano encontramos a los tendones musculares, de quienes vamos a tener al tibial anterior, al extensor largo del dedo grueso, al extensor largo común de los dedos, al peroneo anterior y al peroneo lateral corto. Ahorita se los marco. El tibial anterior, ¿dónde está? Aquí lo encuentro, que es uno, ¿se acuerdan por qué retináculo está pasando mi tibial anterior? ¿Qué retináculo es ese que estoy viendo en la imagen? ¿Se acuerdan? Es la primera corredera del retináculo. Bueno, no pasa nada, yo le soplo. Es el retináculo, este de acá, el retináculo, por ahí, nada, ok. El retináculo Anterior. extensor. Sí. O anterior, claro. Anterior, extensor. O ligamento anular. Bueno, sí. Ujú. El anterior. Es el tendón que corresponde a la primera corredera del ligamento anular anterior del tarso o retináculo anterior. En la segunda corredera, en cambio, encontrábamos al siguiente de estos, al extensor largo del dedo grueso. Aquí está. Y en la tercera corredera encontrábamos al extensor largo común de los dedos, que iba a los 4 últimos dedos. Entonces, hasta ahí facilito. Si se acordaban de sus correderas del anterior, del retináculo anterior, ya prácticamente estaban. A esto únicamente le suman a estos dos. ¿Quiénes son? Peroneo anterior, ¿dónde lo encuentro? Ahorita te lo marco. Y el peroneo lateral corto. El peroneo anterior, aquí, en en realidad están pegaditos en la parte más lateral, ¿ok? Esta parte no. Esto corresponde al común, extensor común de los dedos, solo que se me fue ahorita el resaltador. Pero bueno, estos peroneos se encuentran más lateralizados. Em, bueno, específicamente les he puesto las inserciones, tanto proximal como distal, como siempre. Pero les voy a dejar eso para que repasen, porque en realidad son eh, lamentablemente esto sí o sí es memoria, si es que se van a poner a recordar cada uno de estos, pero voy a hacer énfasis en estos dos puntos. En la capa en la que se encuentran, en la capa de la que hablamos, en planos de disección y en la inervación, ¿ok? Entonces, en el segundo plano muscular, porque, wait, aquí teníamos primer plano muscular. ¿A quiénes teníamos? Tendones. Es el plano tendinoso, únicamente tendinoso. Vamos a tener a los que corresponden a las tres correderas del retináculo anterior, junto a los peroneos anterior y lateral corto. ¿Ok? Entonces, eso fue primer plano. Ahora pasamos al segundo plano. En el segundo plano sí vamos a tener músculos. ¿Está bien? Vamos a tener a un músculo pedio, que yo ya les había mencionado antes porque tiene una arteria pedia que lo está irrigando. ¿Dónde lo encuentro? Por acá. Aquí está mi músculo pedio. Específicamente en donde va a estar insertándose el músculo pedio, que también es llamado extensor corto de los dedos del pie o común de los dedos, pero es extensor corto.
¿Por qué? Porque se encarga de la extensión de los dedos. Se encuentra en la parte dorsal, por tanto es un extensor. Sus inserciones, proximalmente se va a insertar, como lo ven aquí, este es mi retináculo, se inserta en el retináculo anterior. También lo vamos a encontrar en la apófisis mayor del calcáneo, que por si no recuerdan, es la parte más lateral y prominente de mi hueso calcáneo, que está formando mi talón. En cambio, en la parte más distal, si ven, este musculito está continuando, ¿no? Va a llegar ¿hacia dónde? Hacia la epífisis proximal del segundo y el cuarto dedo. ¿Dónde los veo? Este es mi cuarto dedo y por aquí no se ve tan bien porque aquí está mi tendón. Pero si yo sacara mi tendón, vería que mi músculo en realidad es un poco más ancho y está llegando hacia el segundo dedo. ¿Ok? De ahí voy a tener al siguiente músculo, se los voy a marcar de morado, a mi músculo extensor corto del dedo grueso. ¿Dónde lo encuentro? Aquí está, mi extensor corto del dedo grueso. Es un músculo que también se encarga de la extensión digital, pero solamente del primer dedo. Aquí está. Sus inserciones, ¿cuáles van a ser? Proximalmente también se va a insertar en el retináculo extensor o retináculo anterior y en la apófisis mayor del calcáneo. Que bueno, aquí no se puede ver, pero ustedes saben que es una prominencia propia del calcáneo, del talón. Y distalmente, ¿hacia dónde está llegando? Va a llegar a mi primer dedo, a la falange proximal del primer dedo. Y por último voy a tener a los tendones del extensor largo común de los dedos. Con esto hago referencia a que ya no estamos hablando de la parte como que más superior, sino lo más distal. Aquí ya encontramos a los tendones que están llegando a los 4 últimos dedos. Ya no hablo de la corredera en sí, de la parte más superior, sino los tendones. Eso es lo que encontramos en el segundo plano muscular. Ahora pasamos al plano, es el siguiente músculo, perdón, el siguiente plano muscular en realidad, pero estos músculos están en el mismo plano que los huesos, entonces le denominamos plano óseo. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? A nuestros músculos interóseos. Vamos a tener músculos interóseos plantares. ¿Cuál va a ser la función de estos músculos interóseos plantares? La flexión de mis falanges, de mis deditos, sobre todo las falanges proximales. Y se va a encargar también del cierre de los dedos, de cerrar los dedos. Vamos a tener 3 de ellos. Un músculo interóseo, el primer músculo interóseo, el segundo músculo interóseo y el tercer músculo interóseo. Si es que son observadores, cada uno tiene, no están en todos los dedos, ¿verdad? Solo los vamos a encontrar en el tercer, cuarto y quinto dedo, en los más laterales. La inervación va a estar dada por mi nervio plantar lateral. Y sus inserciones, bueno, ya les había mencionado, solo los encuentro en el tercer, cuarto, quinto dedo. Pero específicamente van a llegar a la falange proximal de cada uno de estos. ¿Okay? Pero así como tengo mis interóseos plantares, porque miren, esta imagen es como si yo veo la planta de mi pie, ¿verdad? Al revés. O si levanto mi pie y lo veo. ¿Okay? Pero se encuentran más hacia la base del pie, hacia la planta del pie. En cambio, estos interóseos dorsales están más hacia arriba, ¿ok? Al dorso del pie. En los dorsales, en cambio, ya no voy a tener solo 3, voy a tener 4. Interóseos dorsales. Voy a tener 4. 4 interóseos dorsales. Y estos
si es que se dan cuenta, son más gruesos, ¿verdad? Van a tener, cada uno de estos interóseos tiene prácticamente 2 fascículos. Su función va a ser opuesta a los interóseos plantares. Estos, los dorsales, se encargan de abrir los dedos del pie. Los plantares los juntan y los dorsales los abren. ¿Ok? Este es mi primer interóseo dorsal, segundo interóseo dorsal, tercer interóseo dorsal y cuarto interóseo dorsal. Estos se encuentran entre los metatarsianos, pero como son 4, el primero se diferencia porque proximalmente se va a insertar en la base del primer metatarsiano y no en todo el largo de este hueso, ¿ok? En cambio, ya para la parte más lateral de este mismo de este mismo musculito, sí, la inserción va a ser completa en el metatarsiano en el segundo metatarsiano. Y bueno, distalmente, ¿hacia dónde van a llegar? El primer músculo interóseo dorsal va a llegar a mi falange proximal de mi segundo dedo, donde lo encuentro aquí. Del mismo modo, mi segundo interóseo dorsal va a estar llegando a esta región, a la base de mi falange proximal del segundo dedo. En cambio, en el tercero y el cuarto, pues ya cada uno va a ir por separado. El tercer interóseo dorsal va a llegar hacia la base de la falange proximal del tercer dedo y el cuarto interóseo va a llegar a la base de la falange proximal del cuarto dedo. ¿Ok? Ah, y la inervación, no sé si ya se las había mencionado, va a estar dada por mi nervio plantar lateral. Ahora pasamos a vasos y nervios profundos. Vamos a tener a mi arteria pedia. Esto es importante que lo recuerden. La arteria pedia se puede sentir, o mejor dicho, el pulso de la arteria pedia es perceptible y para poder ubicar este pulso, tengo que saber qué estructuras están relacionadas a mi arteria pedia. Mi arteria pedia, que es lo mismo que decir arteria dorsal del pie, va a encontrarse entre, ¿cuáles serán estos tendones? Ya los hemos estado viendo. A ver, ahorita se los marco. Este de acá y este de acá. Les soplo, corresponden a la segunda y a la tercera corredera del retináculo extensor, retináculo anterior. ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? Uno que va al dedo gordo, el primer dedo, y el otro que va a los otros 4 dedos. Y estamos en la parte dorsal, entonces extienden. Bueno, yo les cuento. El canal del pulso pedio, que es en donde yo voy a poder palpar el pulso de mi arteria pedia, se encuentra justo entre 2 tendones. El tendón del extensor largo del dedo grueso, este de 1, y el marcado con 2, el tendón extensor común de los dedos. Ahí es donde voy a encontrar a mi arteria pedia. Pero esta arteria pedia, claro, es lo único que se puede percibir, perdón, percibir porque es pulsátil, pero no es lo único que va a estar discurriendo a través de estas estructuras, sino que va a ir acompañada de mi nervio peroneo profundo, o también llamado tibial anterior. Bueno, y como dato les había dejado la arteria tibial anterior. Al cruzar el retináculo extensor va a cambiar de nombre a la arteria pedia. Eso es cierto, porque el origen de mi arteria pedia es mi arteria tibial anterior. Eso cuando estudiamos a la tibial anterior y les dije cuáles eran las terminales, pues bueno, la rama terminal, pues les había mencionado, pero como recordatorio.
Ya, también vamos a tener arcos arteriales en esta región. Justo ahora que mencionamos a la arteria pedia, al pasar el canal del pulso de la arteria pedia también se va a dividir más distalmente. Va a dar origen a un arco dorsal del tarso. Quiero que se concentren en la imagen y no tanto en estas, porque todas estas que están mencionadas, pues también están ubicados en el gráfico, ¿ok? Esta es mi arteria pedia que al pasar, o sea, primero era tibial anterior, pasa mi retináculo anterior o retináculo extensor y se vuelve arteria pedia y va a dar origen a un arco, al arco dorsal del tarso. Ay, perdón. Y esto es tarso, ¿verdad? Es en donde encontramos a todos los huesitos chiquitos que están formando la base del pie. Justo después salen o están los huesitos del metatarso, que ya son más largos, pero son la base de cada uno de los dedos, todavía no los dedos, ¿verdad? Entonces, esta arteria pedia primero da origen a una arteria dorsal del tarso que se encarga de la irrigación de esta región del tarso. Luego sigue la arteria dorsal del metatarso, se encarga ya de de la irrigación de los metatarsianos. Y estos juntos convergen en un arco, se anastomosan estas arterias dorsales del tarso y metatarso para formar al arco dorsal del pie. En cambio, la arteria pedia así solita también va a dar origen a otras colaterales. Da primero origen a una arteria colateral dorsal medial del dedo grueso, por lo tanto se va a mi primer dedo y como lo dice su nombre, o sea, para que se vayan ubicando más o menos, se pueden hacer la idea de que así como más distalmente los nervios se dividían en una ramita lateral y una ramita medial para cada uno de los dedos, lo mismo va a pasar con la arteria. Va a dar origen a colaterales, porque ya son los más extremos, dorsal, porque nos encontramos en el dorso del pie, medial y lateral para cada dedo, ¿ok? Pero la primera ramita, la rama lateral para el primer dedo nace solita. ¿Cuál es esta? La arteria colateral dorsal medial del dedo grueso o del primer dedo. ¿Ok? Si aquí, ay, no lo puedo dibujar, pero bueno, ahí, imagínense que aquí está mi primer dedo, ahí está llegando. Entonces le falta la rama eh, lateral, ¿verdad? Y falta la irrigación para todos los otros dedos. ¿Esa de dónde va a salir? La arteria pedia también va a dar origen, ahora sí, a una arteria interósea dorsal del primer espacio y esta arteria interósea dorsal del primer espacio origina a las otras colaterales. ¿Cuáles van a ser las otras colaterales? Primero, la arteria digital, dígito dorsal o colateral, dígito dorsal del dedo grueso, pero en su rama lateral, que era la que le faltaba, y bueno, ya ahí tenemos a las otras ramitas que se van a los dedos. Sí, básicamente esas eran las que les mencioné, dorsal del tarso, dorsal del metatarso, interósea del primer espacio, que es la que origina colateral digital dorsal lateral del dedo grueso y colateral digital dorsal medial del segundo dedo. Ah, perdón, no se los había mencionado, pero bueno, obviamente al lado tenemos al segundo dedo, va a dar origen esta interósea, primera interósea dorsal del primer espacio a la digital dorsal medial del segundo dedo, o sea, la ramita medial que sirve para el segundo dedo, solo la ramita medial, la rama lateral del primer dedo y la rama medial del segundo dedo. Ya. Entonces, si teníamos ahí hasta la primera mitad del segundo dedo, pues nos faltan de los otros, ¿verdad? Eso es porque de mi arco dorsal del pie, yo se los había marcado aquí, ¿quiénes lo formaban? Las arterias dorsales del tarso y del metatarso se juntan, se anastomosan y forman este arco dorsal del pie. Ahorita lo vamos a ver. De este arco es de donde salen todas las otras ramitas.
Aquí, para que no se pierdan, tenemos a la dígito dorsal, colateral, dígito dorsal, medial, perdón, medial del primer dedo, a la primera interosia, que daba origen a la ramita lateral para el primer dedo y a la ramita medial del segundo dedo. Y todas las otras salen de mi arco dorsal del pie, pero no salen de la nada, van a salir de arterias interóseas dorsales. Si teníamos del primer espacio, vamos a tener del segundo, del tercer y del cuarto espacio. Recuerden que no son dedos, sino espacio que hay entre dedo y dedo. Entonces, por eso es que son 4. Ya, pero estas, a su vez, se van a dividir. Primero, en realidad, este arco dorsal da origen, así como da interóseas, también va a dar perforantes proximales. Y estas perforantes proximales, como lo dice su nombre, van a perforar fascia y se van a volver más superficiales. En cambio, las interóseas, como lo dice su nombre, están con relación a los huesos. Van a ser mucho más profundas. Entonces, si hay proximales en las perforantes, también distalmente van a dar origen, cada interósea, a perforantes distales. Y ya en cada uno de los deditos van a originar las colaterales digitales, dorsales, mediales y laterales. Por completo, para el tercer, cuarto y quinto dedo, o sea, para los 3 últimos dedos, así da origen tanto a la rama lateral como a la rama medial. En cambio, para el segundo dedo únicamente va a dar origen para la ramita lateral. Ya. Ahora vamos a ver nervio. Esto es un poco ya más sencillo. ¿Qué nervio importante tenemos aquí? A mi nervio peroneo profundo, que es lo mismo que el nervio tibial anterior, que venía junto a mi arteria tibial anterior y pues al pasar el retináculo se dividía, bueno, se convertía en arteria pedia, mi arteria tibial anterior, y mi nervio peroneo, una rama lateral y una rama medial. La rama lateral es la rama del nervio peroneo profundo, o bueno, tiene ese nombre, nervio peroneo profundo, eh, en conjunto, y esta se encarga de la parte más motora. En cambio, la rama medial va a ser más sensitiva y se va a ir específicamente al primer espacio interóseo. A ver, aquí se puede ver. Miren, entre el primer y segundo metatarsiano. Bueno, y en cambio la parte más profunda se encarga de la inervación del músculo pedio, porque tiene función motora. Bueno, los huesos del pie. No sé si había otra imagen por aquí. No, bueno, ya. Ya habíamos estudiado o mencionado varias veces a los huesos del pie en general. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ubicar las regiones anatómicamente reconocibles así por fuera que podemos identificar en nuestro pie. Vamos a tener una bóveda plantar que es como la curvita que tenemos en la planta del pie, y esta está formada por estructuras óseas. Claramente en la parte más posterior aquí encontramos al calcáneo que forma nuestro talón. En cambio, en la parte más anterior de esta curvita, de esta bóveda plantar, vamos a encontrar a los metatarsianos, a las cabezas de los metatarsianos, su parte más distal. ¿De cuáles específicamente? De los extremos, del primer y del... Estos son también los puntos de apoyo en donde cae la mayor parte del peso de nuestro pie, en el talón y en las cabezas de estos metatarsianos. Esto sí es importante, la inervación sensitiva de la planta del pie. Hasta ahora habíamos visto el dorso del pie, ahora vamos a pasar a la planta. En la planta, la inervación va a estar dada primero
por el nervio plantar medial. Ya hemos visto esa división que había entre nervio plantar medial y nervio plantar lateral, ¿verdad? El nervio plantar medial se encarga de la inervación sensitiva del primer, segundo, tercer dedo por completo y la mitad medial del cuarto dedo. En cambio, el nervio, aquí está, el nervio plantar lateral se encarga del resto, lo que quedaba, que viene a ser la mitad lateral del cuarto dedo y el quinto dedo por completo. Y bueno, también cada uno respectivamente de la planta del pie, en su parte medial y parte lateral. La región que corresponde más al calcáneo va a estar inervada por el nervio calcáneo o, claro, nervio calcáneo plantar medial, que es una ramita de mi tibial posterior, que venía de arriba, es de un recorrido descendente y luego se convierte en mi nervio calcáneo plantar medial. De ahí también vamos a tener a los safenos. A ver, azulito. Mi nervio safeno interno, que ustedes ya saben cómo es su recorrido con la vena. Como dato sí a recordar, es una rama que está saliendo de mi nervio femoral. En cambio, del lado opuesto, tengo de rojito a mi nervio safeno externo o nervio sural, que se encarga de la inervación, pero en la parte más lateral y posterior. La fascia aquí sí es más importante de recordarla, porque en la región plantar la vamos a subdividir en fascia plantar media, medial y lateral, en prácticamente 3 regiones. ¿Y por qué nos importa? Porque va a estar haciendo la separación en celdas de la base de nuestro pie, de la planta. La fascia plantar media va a ir de la articulación del metatarso falángica hasta el talón. O sea, está yendo. O bueno, va a ir de extremo a extremo del pie, de la planta del pie, del talón, del calcáneo, hasta esta articulación metatarso-falángica del segundo dedo. En cambio, la fascia plantar medial es todo lo que está hacia la parte más medial, hacia el primer dedo, y la fascia plantar lateral, todo lo que está del segundo dedo hacia la parte más lateral. ¿Y cuáles van a ser las celdas en las que está dividiendo? Pues lo mismo de la fascia. Vamos a tener a mi celda plantar medial, celda plantar lateral y celda plantar media. No se vayan a equivocar media con medial, ¿ok? Medial hace referencia a interno, hacia adentro. En cambio, media es el eje medio, que yo les había dicho que corresponde al segundo dedo del pie. Ya. Ahora pasamos al plano muscular, sabiendo esto. Vamos a tener en nuestro primer plano a nuestro aductor del dedo grueso y su inserción. Bueno, las inserciones se las voy a dejar de tarea porque nos vamos a demorar demasiado si es que les especifico inserciones, pero sí quiero que recuerden inervación. La inervación va a ser dada por el plantar medial. Y esto creo que no se los había mencionado antes, pero los metatarsianos tienen estas pequeñas estructuras que son huesitos sesamoideos, van a dar un relieve y en realidad es ahí en donde está llegando nuestro aductor del dedo grueso. Para ser específicos, si no les preguntan tan específico, igual pueden mencionar que llegan al metatarsiano, claro, al metatarso. Ya, eso es el primer plano. En el primer plano aquí encontrábamos al abductor del dedo grueso. En el segundo plano, en cambio, vamos a encontrar al flexor corto del dedo grueso. ¿Dónde lo encuentro? Aquí. Son estos dos fascículos.
vamos a tener a un fascículo medial, que es este primero, y a un fascículo lateral, que es este segundo. Ahí. Ya. Fascículo medial y fascículo lateral. Su inserción proximalmente va a ser la misma. Van a estar en la tercera cuña o tercer cuneiforme. Aquí no se observa bien, pero ustedes saben que aquí están las cuñas. Bueno, son 3 cuñas, están en la tercera cuña. Y distalmente ya es que se diferencian, el fascículo medial va a ir al primer dedo, al dedo grueso, pero en la parte más medial de la falange proximal, en cambio el otro llega a la parte más lateral de la falange proximal del primer dedo. La inervación va a estar dada por el nervio plantar medial. En el tercer plano, en cambio, vamos a encontrar a uno que también tiene 2 fascículos, pero ya no van juntitos, sino que va a ser uno recto prácticamente, que se llama transverso, y el otro que es el fascículo oblicuo. ¿Ok? En cambio, en estos van a llegar juntos, pero su inserción proximal va a ser diferente. Y la inervación va a estar dada por el nervio plantar lateral. Ahora pasamos a la región plantar lateral. Porque para esto nos encontrábamos en la parte más medial, ¿ok? Todos estos planos, este plano, primer plano, segundo plano, tercer plano, corresponden a la región plantar medial. Ahora vamos a ver la región plantar lateral, el lado opuesto, lo que está más hacia acá, ¿ok? Bueno, en realidad desde el segundo dedo. ¿A quiénes vamos a tener? En el primer plano tenemos al abductor del quinto dedo. Si se acuerdan, en la parte medial estaba el abductor del primer dedo. Aquí tenemos en cambio el abductor del quinto dedo. El abductor del quinto dedo que está acá va a originarse en mi talón, en el calcáneo, y va a llegar hasta la falange proximal de mi quinto dedo. Su inervación va a estar dada por el nervio plantar lateral. En el segundo plano vamos a tener al flexor corto del quinto dedo. Como lo dice su nombre, es corto, porque va a ir de la fascia del peroneo lateral largo y la base del quinto metatarsiano, o sea, nace en el metatarso y llega hasta la falange proximal del quinto dedo. Por eso es corto. Su inervación va a estar dada por el nervio plantar lateral, del mismo modo que el anterior. Y del mismo modo que el oponente del quinto dedo. Miren, el que está marcado con verde es el que acabamos de ver. Y ahora el que vamos a ver es el marcado con, no sé, naranja, que es el oponente del quinto dedo. Ay, no, perdón. El oponente del quinto dedo está marcado con verde. Y este se va a insertar en el cuboides y en el borde lateral del quinto metatarsiano. Puedo ver, ese es mi quinto metatarsiano. Y va a llegar a la falange proximal del quinto dedo. Ahora pasamos a la celda plantar media. Ya vimos los extremos, medial y luego lateral. Ahora que esté en el medio, sobre todo guiándonos del eje medio que se traza en el segundo dedo. En el primer plano vamos a encontrar al flexor corto plantar. ¿Cuál es? Es este de acá. Flexor corto plantar. Se inserta en el calcáneo, en la fascia plantar que está por encima y distalmente va a terminar en 4 tendones, en la falange media de los 4 últimos dedos, pero es perforado por los tendones del flexor común largo de los dedos. Este es el corto. Como llega así como en 2 cachitos, en 2 prolongaciones, pues el largo se va a encargar de pasar a través de este puentecito que le hacen las 2 prolongaciones más distales que tiene el flexor corto plantar. A eso me refiero. Con tendón perforado y que pasa como en pinza.
En el segundo plano, ¿a quiénes vamos a encontrar? Vamos a encontrar al accesorio del flexor largo o cuadrado carnoso. ¿En dónde lo veo, Diana? Ahorita te lo marco. Vamos a encontrar... Ay, no estaba marcando ya. Aquí está. Mi accesorio del flexor largo o cuadrado carnoso. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrarlo en la tuberosidad medial y lateral del calcáneo, en el tendón del flexor largo común de los dedos, y su inervación va a estar dada por el plantar lateral. Lo mismo, la misma inervación va a tener el siguiente grupo muscular, que son los lumbricales. Estos también están pegaditos al hueso, prácticamente es como que corresponden a los dedos mismos, pero a diferencia de los interóseos, ya no están en un plano tan profundo, ¿ok? Entonces, estos lumbricales que se encuentran aquí, se los marco, si los pueden ver. Los lumbricales también los vamos a encontrar entre dedo y dedo, pero específicamente van a ir de tendón del flexor común largo de los dedos, esa es su inserción más proximal, se insertan en el tendón y van a llegar a la falange proximal del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿ok? Em, y bueno, tenemos los tendones también del flexor largo común de los dedos y el tendón del flexor largo del dedo grueso, que ustedes saben que llegan a las falanges, a la falange proximal. En el tercer plano, en cambio, ya un plano más profundo, hay hay músculos que están pegados al hueso. Vamos a tener al aductor del dedo grueso y al tendón del peroneo lateral largo. El aductor del dedo grueso va a tener su fascículo transverso y su fascículo oblicuo, ya se los había mencionado. En cambio, el tendón del peroneo lateral largo, lo encuentro aquí, y lo habíamos estudiado cuando vimos las correderas. Ahora, vasos y nervios profundos. Vamos a tener a mi arteria tibial posterior, y esta arteria tibial posterior va a dar origen a la arteria del flexor corto plantar, para el músculo que acabamos de ver, a mi arteria del aductor del dedo grueso, a la arteria del flexor del dedo grueso, a la arteria del abductor del dedo grueso, o sea, las arterias que son para el dedo grueso, las arterias para el dedo grueso, para los músculos del dedo grueso. Y como estoy en la parte de atrás, pues hablo de flexores y aductor. Y hacia el lado opuesto a la arteria, la arteria para el flexor corto plantar, que es para los otros dedos. También de mi arteria plantar medial es que van a salir mis arterias, mi arteria interósea, que es una arteria anastomótica. Bueno, en realidad es una arteria que se anastomosa en el primer espacio interdigital. Y por último, también como terminal, vamos a tener a mi arteria colateral digital plantar medial del dedo grueso. Para no rayarlas, esto, así como teníamos las divisiones más distales en el dorso del pie, lo mismo pasa en la planta del pie. Los vasos se van a dividir en terminaciones para cada uno de los lados de cada uno de los dedos, ¿ok? Entonces, lo que quiero que recuerden es que de esta arteria, de mi arteria plantar medial, como terminales, cuáles van a surgir, cuáles van a tener? A mi arteria anastomótica de la interósea plantar del primer espacio y mi arteria colateral digital plantar medial del dedo grueso del primer dedo. Esas son las terminales. Entonces, si solamente teníamos esas dos primeras, pues necesitamos irrigación para todas las otras, para los otros dedos, ¿no? Todo lo demás que queda. Entonces, ¿cuáles van a ser?
Mi arteria plantar lateral va a dar origen a un arco, al arco plantar profundo. De este arco plantar profundo, en la parte superior va a originarse mi arteria articular. También mi arteria pedia, que en realidad se va a ir más hacia atrás. Y descendentemente, hacia la parte más distal, va a dar origen a arterias interóseas plantares. No se equivoquen con las interóseas dorsales. Ahorita estamos en la planta del pie. Interóseas dorsales. ¿Cuáles? Del primer, del segundo, del tercer y del cuarto espacio. A su vez, cada una de estas va a dar origen a las colaterales digitales plantares, que se dividen, bueno, que son una ramita lateral y una ramita medial para cada dedo que irriga. Y por último, una que sale solita, ¿de dónde? De mi arco plantar profundo, ya no de las interóseas, no, sino que sale solita, es la última colateral, la colateral lateral de mi dedo chiquito, del quinto dedo. La parte más lateral, en la región plantar, va a salir sola. ¿De dónde? De mi arco plantar profundo. Ya. Estos son datitos que quería que fijen sí o sí. El arco plantar profundo se va a originar de la unión de la arteria pedia y la arteria plantar lateral. Las arterias articulares son para las articulaciones el metatarsofalángicas. Claro, se encargan de la irrigación de las articulaciones metatarsofalángicas, se encuentran en esa región. Y las interóseas plantares se anastomosan con las interóseas dorsales a través de las perforantes, porque se acuerdan que yo les había dicho que las perforantes se van a volver más superficiales, perdón, van a atravesar fascia. Esto es porque se encargan de anastomosarse con mis arterias plantares, interóseas plantares. Las interóseas plantares se van a anastomosar con las interóseas dorsales mediante las ramas perforantes. Perforan fascia para poder encontrarse y confluir. Ya para terminar, vamos a ver nervios profundos. Vamos a tener en la planta del pie a mi nervio plantar medial y este va a tener un trayecto anterior por la parte medial, la parte que da más hacia el dedo gordo. Va a dar origen a colaterales que se denominan en función a los músculos a quienes inervan. Vamos a tener una ramita para el aductor corto del dedo grueso, una ramita para el flexor corto del dedo grueso, una ramita para el flexor corto plantar y para el primer lumbrical. También vamos a tener un nervio plantar, vamos a tener terminales y las terminales son las encargadas de inervar ya cada uno de los deditos. Vamos a tener, por lo tanto, colaterales digitales plantares con una ramita medial y una ramita lateral. ¿Para quiénes específicamente? Por completo, para el primer dedo, para el segundo dedo, para el tercer dedo y únicamente una ramita medial para el cuarto dedo. En cambio, lo que queda, o sea, la ramita lateral para el cuarto dedo y por completo el quinto dedo, va a hacer inervación correspondiente al nervio plantar lateral. ¿A través de quiénes? A través de sus ramitas colaterales, dígito, plantares para cada uno de estos. Ya. Bueno, eso vendría a ser todo por hoy, chicos. Gracias por haberse quedado, si es que siguen ahí. Yo sé que es bastante información, pero si es que tienen cualquier duda o no sé, quieren revisar alguna pregunta por ahí, si es que ya están banqueando, me pueden escribir con confianza por WhatsApp. Les paso ahorita el link del post-test y voy a terminar la grabación. Bien.